Daferra Cybertech, episodio número 13. What about getting a department that can look at young men that's looking at women that are looking at their social media? What about doing that, looking into things like that, and we can stop that way? I'm like Ricky Bobby. And you know what's so funny? I am with men focus on. I'm like Ricky Bobby. We in America have some of the cleanest air and cleanest water of anybody in the world. Yes, we got a book from the green billions of dollars clean it out good. So all of a sudden, Chinese Indians can't put nothing in there. Hola, soy Óscar Iglesias, creador de Daferra Cybertech, el podcast de ciberseguridad y tecnología cuya misión es informar, formar y entretener. También soy profesional freelance de la ciberseguridad en Daferra Secure, además de fundador y docente principal de Escuela Tecnológica Daferra, donde imparto un curso especializado en ciberseguridad corporativa GRC, teórico práctico y habilitante a nivel profesional, que te permitirá robustecer tu perfil, incrementar tu salario o cambiar de vida en poco tiempo. Si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita escuelatecnologicadaferra.com/masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de 1 hora y media donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. Y antes de comenzar, esta semana tenemos un aviso. El día de 15 de mayo se celebró el Día Internacional de la Familia, con el fin de concienciar a la población sobre el papel que tiene la familia en la educación y la formación de los hijos desde la primera infancia, así como para fomentar los vínculos y la unión familiar. Como desde la escuela queremos fomentar la formación y el bienestar de las personas, para celebrarlo recuerda que tenemos un descuento del 15% en el curso especializado en ciberseguridad corporativa GRC hasta el domingo 21 inclusive. Si quieres más información sobre este curso que puede cambiar tu vida profesional y por ende personal, visita escuelatecnologicadaferra.com/grc. Para hacer uso del descuento, o si tienes alguna duda al respecto, escríbeme a través del formulario de contacto de la escuela o a oscar.iglesias@daferrasecure.com. Esta semana tenemos un nuevo invitado en el podcast. Se trata de Óscar Rodríguez Martínez, consultor de ciberseguridad especializado en GRC en Doing IT. Con Óscar he hablado acerca de su background formativo, su curioso acercamiento al mundo de la ciberseguridad en una reunión nocturna por puro azar y de su trayectoria profesional. Posteriormente describimos el tipo de actividades que realizan auditorías estratégicas y técnicas, las tipologías, diferencias, retos y beneficios para las organizaciones. Charlamos además sobre el perfil de los profesionales en el mundo técnico y estratégico de la seguridad de la información y los pros y los contras de cada subsector. Nos cuenta qué herramientas y recursos utiliza cotidianamente, anécdotas con cliente de su amplia experiencia y conjeturamos acerca del futuro del sector, tendencias y el impacto de la inteligencia artificial, así como de la importancia de las certificaciones. Por último, abordamos la parte personal de la entrevista. Como siempre, un poco de todo. Espero que te guste. Tengo que advertir que hay algún pasaje en el que nos interrumpimos uno al otro. El motivo es que tuvimos que deshabilitar el vídeo durante la entrevista por la deficiente calidad de la conexión. Eso, sumado al pequeño lag que introducía, hacía que las condiciones no fueran las mejores. Aún así, creo que ha quedado muy bien. De nuevo, espero que la disfrutes. Bienvenido al podcast, Óscar. Gracias. Bueno, antes de nada, como hacemos con todos los invitados, te pediría que nos hagas una semblanza de ti. ¿Cómo te definirías un poco a nivel personal? Bueno, no soy yo de muchas palabras, ¿no? Pero yo qué sé, yo creo que lo que me define es que soy una persona tranquila en todos los ámbitos, ya en lo profesional y en lo personal, ¿no? Y luego, pues creo que también una de mis virtudes es la constancia, ¿no? O sea, creo que soy una persona bastante. Quizás no soy como otras personas súper extraordinario en algo, pero creo que todo lo que he conseguido es a base de trabajo. Entonces, bueno, constante, una persona constante y tranquila. Interesante. Bueno, al final, para el tipo de trabajo que desempeñas, creo que es importante también la constancia y la perseverancia, ¿no? Porque a veces para auditar, pues nunca viene mal. Sí, a ver, puede llegar a ser todo este tema, pues a veces puede llegar a ser pesado y si no eres constante, pues sí que es verdad que te puede tirar un poquito para atrás o no te estás divirtiendo tanto como en otros ámbitos. Entonces, bueno, hay que cogerle el punto.
Ujú. Venga, pues cuéntanos entonces un poco tu trayectoria en cuanto a experiencias profesionales y formación para llegar a donde te encuentras hoy, porque siempre a mí me resulta interesante conocer ese camino, ¿no? De los invitados, las decisiones que han ido tomando y por qué. Vale, bueno, te cuento un poco. Yo estudié ingeniería técnica en telecomunicaciones en la Universidad de Vigo y realmente escogí esa carrera no porque tuviese claro lo que quería estudiar, sino que me gustaba un poco la tecnología, me gustaba la música, entonces yo decía, bueno, pues voy a intentar algo que sea relacionado con esto. Y en este caso había una especialidad que era ingeniería técnica en telecomunicaciones, la especialidad de imagen y sonido. Entonces, bueno, eso fue un poco lo que me llamó a entrar ahí. Y luego una vez ahí, bueno, empecé a descubrir puntualmente, y no en el ámbito de la carrera, sino por fuera, un poco el tema de la seguridad, de lo que todo esto, lo que es los hackers, bueno, cosas concretas. Y luego, esto fue como entré en el ámbito de la ciberseguridad, fue realmente por pura casualidad. O sea, te podía decir que es mi sueño y que todo estaba predestinado, pero no. O sea, fue pues en una noche de botellón, pues un amigo de un amigo, pues me comentó que estaba buscando trabajo, o sea, que estaba buscando a personas que quisiesen trabajar y me comentó un poco esto. Y realmente, bueno, me comentaba, pues sé que seguridad, trabajar en seguridad, no sé qué. Me sonaba un poco a chino lo que me decía, pero me interesó y le dije, bueno, pues sí, mira, hoy no vamos a hacer una entrevista así en el botellón, pero te paso mi currículum y hablamos. Y fue así un poco y yo dije, bueno, este será lo mítico que hablas así de noche y tal y que no llega a nada. Pues nada, al lunes, el lunes fue o el martes, no sé, me llamaron para hacer la entrevista. Esto fue en Improsec y hice la entrevista y finalmente entré. Y entonces ahí, a partir de entrar en Improsec, pues sí que empecé a tocar de cerca pues proyectos de todo tipo, ¿no? Empecé primero un poco con la parte de lo que sería la informática interna, vale, pero después ya también empecé a involucrarme en proyectos con clientes. Y tanto en el área más técnico, pues lo típico de el test de penetración o test de intrusión, también hago algún análisis wifi, análisis de simulación de phishing. Y luego, por otro lado, pues empecé también a hacer la parte más estratégica y normativa, que es un poco en lo que me he hecho más fuerte, digamos, que es toda la parte de la ISO 27000, el esquema nacional de seguridad, incluso pues análisis de riesgos, planes de continuidad, un poco de todo, ¿no? Al final. Ujú. En Improsec estuve, pues mira, soy muy malo para las fechas, pero yo creo que entré en 2015, espera, 2015, sí, 2015, y estuve casi 7 años, creo recordar, 6 años y algo. Y después entré en la que es mi actual empresa, que es en Doing IT, y ahí estoy desempeñando un papel parecido. Estoy centrado en proyectos bueno, proyectos de consultoría, ¿no? Y principalmente en la parte de estrategia, ¿no? O de riesgos. Y principalmente, pues hacemos proyectos pues son muy diversos, ¿vale? Porque los clientes son muy diversos, hay pequeños, medianos y grandes. Entonces, bueno, hay desde una auditoría ISO 27000 a una auditoría conforme al Esquema Nacional de Seguridad, ayudarles a implantar estos marcos. Luego también hay temas, de vez en cuando necesito alguno técnico para un poquito compaginar, ¿no? Algún análisis wifi, alguna cosa así. Pero principalmente son estos. Luego también tenemos servicios, ¿no? Recurrentes, pues de apoyo para pues, dudas que le vayan surgiendo o para ir llevando a cabo algunas acciones que fueron saliendo en la auditoría. Bueno, pues un montón de cosas, ¿vale? Aquí podía profundizar mucho más, pero esto es un poquito toda la trayectoria. Y bueno, llevo en Doing, vamos a ver, también soy muy malo, creo que no llego a los 2 años, año y algo. Vale. Y hasta aquí sería un poco la trayectoria. Oye, me ha llamado la atención mucho lo de recruiting en botellones, ¿eh? Yo creo que ya está claro que Es, la, es la que, oferta de profesionales es escasa, ¿eh? no, si yo ya te digo que fue completamente casualidad. Yo, de hecho, ni siquiera estaba en búsqueda de trabajo. Yo estaba, de hecho, terminando la carrera. Entonces, bueno, me lo comentaron y dije, ¿por qué no? ¿Sabes? Ujú. Y sí, Pero es que siempre a todo el mundo que se lo cuento flipa, la verdad. ya, no me extraña. Pero tú adicionalmente creo que has cursado un máster, ¿no? De seguridad informática, ¿o me equivoco? Sí, no, efectivamente, eso lo hice ya una vez bueno, que empecé a entrar en materia y me gustó esto y quise profesionalizarme un poquito más, pues sí que empecé a hacer el máster de ciberseguridad.
de la Universidad de Vigo, que de hecho lo empecé a cursar justo el año que nació. Y Ujú. bueno, lo hice a tiempo parcial mientras trabajaba en Improsec, pero bueno, fue una buena experiencia, ¿verdad? Al principio, bueno, había un poquito de desorganización, pero fue muy interesante y bueno, aprendí muchísimo también. Entiendo. Entonces ahí realmente rompemos un poco el mito, ¿no? De que para ejercer una labor dentro del sector es imprescindible formarte previamente. No, no realmente es así. De hecho, hay ciertas posiciones que podrías ir aprendiendo sobre la marcha, los procedimientos, las técnicas de auditoría, ya sea de técnicas o no técnicas, también de la parte estratégica, como has dicho, ¿no? Sí, a ver, en mi caso fue un poco, ya te digo, fue un poco el entrar en materia y ponerme pues, con compañeros que ya habían hecho antes esto o a revisar trabajos de otra gente que había hecho o ponerme al lado suya y ver cómo lo hacían. Yo creo que para mí fue mucho más importante que, a ver, evidentemente, todo lo que es formación siempre te va a dar mucho más, bueno, te va a dar mucha más presencia o te va a dar mucho más posibilidades, ¿no? Pues, por ejemplo, el máster tenía, mm, fundamentalmente era técnico, ¿vale? También tenía parte, pues, de riesgos más general, o una parte de leyes también, y realmente ahí casi todo el perfil del alumnado era un perfil técnico, ¿no? De, pues, o eran informáticos, o eran telecos, o Ujú. era un poco Ya. más perfil técnico. Pero bueno, sí que es verdad que realmente lo que a mí me ha dado la experiencia es el ponerme a trabajar pues con alguien que ya lo haya hecho o revisar trabajos de alguien que ya lo haya hecho. Sí, con las normas y las buenas prácticas a tu lado, ¿no? Y poder consultarlas y demás, entiendo. Sí, pues consultando todos los, pues, por ejemplo, el INCIBE, el CCNCERT, todas las páginas, esto a nivel estatal, ¿no? Pero luego todas las páginas de la ISO, consultar también pues de ENISA, de NIST, pues todas estas cosas realmente tampoco requieren un conocimiento súper técnico. Si tienes el bagaje técnico te ayuda, porque hay algunos dominios, algunas partes que son un poco técnicas, pero que, vamos, yo también he conocido a gente y, bueno, he tenido compañeros que venían de otras áreas, pues a lo mejor eran abogados o venían de la parte de, mm, de las finanzas y, bueno, al final conociendo los métodos, ¿no? Porque, por ejemplo, perdona que vaya así un poco a lo loco porque me van surgiendo ideas, ¿no? Pero, por ejemplo, en las auditorías financieras, por ejemplo, lo que es la sistemática más o menos viene siendo la misma. Entonces hay gente que se reconvierte un poco y, y al final, como lo que es la metodología de auditoría viene siendo la misma, pues lo que tiene que aprender un poco es el contenido de los marcos de referencia. Claro. Entonces podríamos concluir un poco para cerrar esta parte que quizás si te quieres dedicar a la cibertécnica es muy interesante ese background técnico inicial, ¿no? Como comentabas, pues quizás una ingeniería informática, una ingeniería de teleco o similar, pero en cambio si te quieres ir por la rama de GRC, de gobierno, gestión de riesgos, cumplimiento normativo, auditoría y demás, auditoría no técnica, más estratégica, realmente da un poco igual, o bueno, si tienes algún background de tipo financiero, empresarial, bueno, ya conoces buenas prácticas, procedimientos y demás, quizás te sea más simple, pero no es imprescindible ni mucho menos, ¿no? No, para nada, para nada. Al final lo que yo creo que es la experiencia, el trabajo y el dedicarle pues tiempo a ello, ¿no? Y también te digo una cosa, en la parte técnica también conozco mucha gente que se dedica a ello y tampoco ha tenido una gran formación técnica, sino que le ha hecho horas, pues ha Sí, entrado en sí, sí. plataformas, Claro, ha tiene hecho formación, pues pero no reglada, digamos, ¿no? exacto, exacto. Al final lo más importante yo creo que es, bueno, dedicarle horas, yo creo que esto se puede aplicar a toda la vida, ¿no? Pero Desde dedicarle luego. horas, esfuerzo, dedicación y yo creo que con eso puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Y yo siempre saco la misma estadística, pero según el observatorio de INCIBE, el 60% de los profesionales que se dedican a la ciber no han hecho formación reglada, así que con eso está todo dicho. Pues mira, pues tal cual. Vale, y antes has anticipado un poco, no has soslayado algunos, pero ¿qué tipos de trabajos son los que están relacionados con consultoría estratégica o de cumplimiento, con la GRC en general? Dinos algunos, cuéntanos un poquito y en qué Vale, consiste muy someramente, tampoco sin profundizar demasiado, porque si no. vale. El más sencillo, digamos, el más básico de explicar es la auditoría, ¿no? La auditoría sería, hay diferentes marcos de referencia, pues ya puede ser la NIST, puede ser el NS, puede ser la ISO, puede ser cualquiera.
Ujú. La auditoría lo único que hace es revisar que lo que se dice en esos marcos de referencia, pues esos marcos suelen tener una serie de controles o puntos que tienes que cumplir, y lo que vas haciendo en la auditoría es ver si estás cumpliendo o no. Vale. Después hay diferentes matices, porque puede haber, pues a lo mejor un gap análisis, que es justo, es parecido a una auditoría, pero es un poco, digamos, el punto previo a establecer un proceso de implementación, ¿no? Pues, por ejemplo, yo quiero implementar la ISO 27000 en mi compañía. Pues primero, para saber en qué punto estoy, pues hago ese gap análisis, veo cuánto me queda para certificarme en la ISO, y una vez tenga claro cuánto me queda, pues empiezo a trabajar sobre ello. Y eso también entraríamos ahí en otro proyecto, otro tipo de proyecto, que sería el proyecto de implementación, que sería ayudar a una empresa a implementar o bien la ISO 27 o el esquema nacional, o bueno, hay muchos marcos, ¿no? Pero estos son los que principalmente. Y luego otros trabajos así, pues que podrían encajar en esta parte que me comentas, sería pues la realización de un plan de continuidad, que básicamente sería pues establecer un poco, eh, identificar los puntos clave o los sistemas clave de una compañía para tratar de tener pues un plan de respuesta, que digamos que podamos, cuando tengamos algún problema, pues alguna contingencia, saber cómo recuperarnos y en cuánto tiempo podemos recuperarnos, ¿no? Esto sería un poco así a grandes rasgos lo que sería. Y después, pues bueno, también tendríamos, por ejemplo, el análisis de riesgos, ¿vale? Que sería pues un poco el, el establecer o identificar primeramente los activos fundamentales de la empresa, y digamos que pues siguiendo una metodología que puede ser pues Magnetit, o puede ser cualquiera de las que existen, o una que te inventes tú, básicamente pues tratar de hacer una evaluación de esos activos, definir unas amenazas y tratar de definir un riesgo a los que están sometidos pues, estos activos de la compañía, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues puedes ver, digamos, cuáles son los activos que tienen más riesgo para la compañía, entonces, sobre los cuales debemos prestar más atención, ¿no? Digamos así, de manera resumida. Podríamos entrar, ya te digo, aquí podríamos estar horas y horas explicando estos proyectos, pero Claro. bueno, yo creo que creo que no se me queda ninguno así de esta parte. Bueno, luego también estaría, por ejemplo, la parte legal, ¿vale? También habría parte. Yo esto sí que es algo a lo que muy puntualmente lo hacemos, pero bueno, serían trabajos de cumplimiento de la ley de protección de datos, ¿vale? O temas de todo lo que sea requisitos legales. Ujú. Que puede ser tipo auditoría, pues ver un poco el cumplimiento, o puede ser pues apoyo en dudas concretas. Y luego otra parte fundamental, que sí que me estaba olvidando, es el tema de la formación, ¿vale? Esto es algo que está bastante de moda, o bueno, de moda. Es algo que es muy importante porque el mundo está cambiando, sobre todo el tecnológico, y es muy importante formar a los empleados, ¿no? Entonces aquí pues hay esto nosotros también lo hacemos, ¿no? Pero pues sesiones de formación a empleados de todo tipo, ¿no? La más recurrente puede ser concienciación general en riesgos de ciberseguridad, ¿no? Pues cosas que puede hacer en su día a día, los riesgos a los que está sometido al usar el correo electrónico, por ejemplo, que le puede recibir un phishing, o de usar el USB, o de no hacer copia de seguridad de tus archivos. Bueno, son cosas que para la gente que estamos en este mundo pueden sonar muy básicas, pero que para una empresa a lo mejor que no lleva demasiado tiempo, pues no es tan básico. Ujú. O Y sea que creo al que no me final, olvido nada. bueno, quizás el plan director, a lo mejor, que también es uno Bueno, sí, bastante importante. el plan director, sí, es verdad, sí. El plan director, bueno, sería una visión integral, y digamos que incluiría a lo mejor, o gran parte de todos estos proyectos que he comentado, pues estarían incluidos en el plan director, y al final el objetivo del plan director es establecer eh, unos objetivos y unas acciones para desarrollar a lo largo de un tiempo, pero que no es en un año, ¿no? A lo mejor pues estaríamos hablando de 2, 3 años o incluso más, pues para establecer todas esos trabajos en seguridad, pues planificarnos, ordenarlos por riesgo y priorizarlos, y poder llevar a cabo pues muchas acciones en seguridad. Ujú. Muy interesante. Entonces, al final tenemos
un compendio de actividades bastante variopintas que al final lo que tratan es de ayudar un poco al cumplimiento de los objetivos del negocio, ¿no? Porque estamos hablando de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, auditarlo, elaborar un plan de continuidad para, en caso de eventos disruptivos, poder asegurar la continuidad y que no se vea impactada la operación, o hacer un plan a varios años vista, ¿no? Para ir incorporando buenas prácticas, controles, formación, una serie de cosas dentro de un programa, ¿no? Que al final nos ayuden a que la ciberseguridad nos ayude a cumplir los objetivos, no es algo que se hace por hacer. Efectivamente, y eso que acabas de comentar, pues suele ser lo más difícil de explicar a la gente o a los que son responsables o a los directivos, a los gerentes, a los CEOs, como quiera llamarlo, pero eso a veces no lo entienden, ¿no? Porque, bueno, este tipo de personas, no todo el mundo, pero suele ser, pues a lo mejor gente que ya tiene cierta experiencia en la vida y que no, y que le ha pillado esto a lo mejor un poco bueno, que ha sido un poco rápido el cambio y no están no tienen tanta información tecnológica y les cuesta ver que la ciberseguridad les puede ayudar hasta que sufran, o que sufran, no, hasta que Claro, sufren, que han claro. sufrido pues algún phishing, algún ransomware, algún incidente y dicen, ostras, pues ahora sí, ¿no? Pero el demostrarle que realmente la ciberseguridad o la seguridad de la información ayuda al negocio, pues es difícil de hacer ver, aunque para nosotros es obvio, es difícil de hacer ver. Y al final es lo que dices tú. Todos esos trabajos, el objetivo fundamental es ayudar al negocio, ¿no? A que todo, aunque a veces le metamos algunas trabas, esas trabas realmente se le meten, trabas hablo de pues que a lo mejor se, se meten unos controles que no hacen tan ágil el trabajo, pero sí garantizan una continuidad a largo plazo. ¿Vale? Eso es lo fundamental. Y que si sufrimos algún problema, si tenemos un incidente, sepamos cómo responder. Entonces, bueno, ahí está la diferencia de una empresa que haya trabajado esto y porque ya te digo que aquí o has sufrido un incidente de seguridad o lo vas a sufrir. Entonces, si estás preparado, pues, pues eh, tendrás un daño más pequeño, digamos, y si no estás Óscar, preparado, pues hay empresas que incluso cierran. Así que, a ver, aquí lo más importante era un poco como conclusión de lo que había comentado, es que lo que es más complicado es hacer ver a los directivos, al equipo directivo, que la ciberseguridad o la seguridad de la información tiene valor para el negocio, ¿vale? Y aquí realmente solo están viendo el valor cuando hay un incidente de seguridad, pero si trabajas antes de tener el incidente de seguridad, pues m- cuando llegue el incidente, porque va a llegar, vas a saber cómo reaccionar y ahí es donde está el valor. Vale, era un poco el resumen rápido, pero vamos, que está muy claro que la seguridad de la información, el objetivo fundamental es ayudar al negocio a su continuidad, ¿no? A que al final una empresa vive de facturar. Entonces, bueno, ese es el no, objetivo. 100% de acuerdo. Es verdad que, como tú has dicho, pues hay diferentes grados de madurez en las empresas, tanto en las empresas en sí como en las personas que las administran, ¿no? Y hay algunos que están más concienciados y que hacen más hincapié en esto o que dedican más parte de su presupuesto a este tipo de labores, otras no tanto. Pero lo que sí que hay que entender es que la gran mayoría de los ataques son automáticos y independientemente del perfil de empresa que tengas, te puede ocurrir. Si no te ha ocurrido hoy, te puede ocurrir mañana. Con lo cual hay que estar prevenidos en ese sentido. Y como tú has Exacto. dicho, perdona. Nada, nada, lo que iba a decir es que es eso, lo que estás comentando, y además es que hay empresas que dicen que, bueno, que ellos no han tenido incidentes, pero muchas veces no es que no los hayan tenido, sino que no se han enterado, que esa es otra, Claro. es otro punto. Sí, sí, sí. Eso lo decía un expresidente de Cisco, que había dos tipos de empresas, las que habían sido atacadas y las que no sabían que habían sido atacadas. En fin. Oye, y bueno, además del propio valor de todo este tipo de actividades en cuanto a cumplimiento de sus objetivos, también hay otras facetas, ¿no? Que cubren. Por ejemplo, a nivel de cumplimiento normativo, lógicamente, si estás obligado, pues tendrás que hacerlo. A nivel reputacional, ¿no? Entiendo que habrá ocasiones en las que a vosotros la principal preocupación o la palanca que mueva al cliente a lo mejor a certificarse en alguna norma ISO o similar puede ser temas reputacionales, ¿no? Para poder exhibirlo ante sus clientes. O incluso simplemente por miedo y prevención de sanciones, como por ejemplo en los temas de privacidad que decíamos, que al final la Agencia Española de Protección de Datos no se anda con chiquitas en estos temas. Claro, efectivamente. Una de las, bueno, la principal es el incumplimiento legal, ¿vale? No solo en temas de protección de datos, sino pues
el hecho de, pues, por ejemplo, la propiedad intelectual o cosas de este estilo, ¿vale? O sea, una de las cosas que, uno de los objetivos de la seguridad de la información es evitar este tipo de fallos, ¿no? O de, bueno, no sé cómo llamarlo, pero de eventos. Pero otra de las cosas que es importante también es que cada vez más las empresas a sus proveedores les solicitan unas garantías, sobre todo a las empresas grandes, no suele ser. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que para ser proveedor de una empresa, tienes que o bien acreditar que tienes un nivel de cumplimiento pues por ejemplo, hay empresas que dicen, si quieres ser mi proveedor, tienes que cumplir la ISO 27001. Entonces, bueno, al final eso puede ser una palanca, como dices tú, ¿no? Si quiero entrar en este cliente, me tengo que certificar o avalar más o menos que cumplo estos requisitos. Y lo mismo ocurre para las administraciones públicas, ¿no? Si quieres trabajar con una administración pública, lo que suele ocurrir, y cada vez más, es que en los pliegos o en las licitaciones públicas aparece como requisito el cumplimiento del esquema nacional, ¿no? Y esto es curioso porque el esquema nacional, en principio, es de cumplimiento para las administraciones públicas, pero indirectamente también es de cumplimiento para los proveedores de la administración pública. Entonces, Eso es. como como las administraciones públicas no pueden ser sancionadas, y al final sabemos que van a su ritmo, lo que suelen hacer es delegarlo prácticamente todo en los proveedores. Entonces están exigiendo, y eso es claramente una palanca. Si quieres trabajar con la administración pública, prácticamente, bueno, si eres un proveedor tecnológico, evidentemente, vas a tener que tarde o temprano certificarte en el Esquema Nacional de Seguridad. Ujú. Muy bien, interesante. Y oye, ¿cómo es un poco el proceso a alto nivel, el proceso de auditar a un cliente? ¿Cuáles son las etapas o cómo se enfrenta este escenario, este desafío? Porque al final, Vale. dependiendo del tipo de cliente, puede ser más o menos complejo, obviamente dependiendo del alcance, ¿no? Del trabajo, pero en general, sin entrar en ningún ámbito específico. Bueno, si quieres concreta, un ejemplo No, reciente, a incluso ver, si tú quieres. más o menos lo que sería las etapas vienen siendo las mismas, ¿vale? Se puede variar un poco arriba o abajo y depende del alcance, evidentemente, pero principalmente, pues lo que se suele hacer es, primero se establece un plan de auditoría, ¿vale? En el que, pues, acuerdas con el cliente un poco, y aquí depende un poco el alcance, ¿no? Si es una empresa muy grande, pues a lo mejor tendremos un plan de auditoría de, pues yo que sé, 2, 3 semanas. Si es uno más pequeño, a lo mejor con 2, 3 días nos puede dar. Bueno, esto es lo que varía un poco, ¿no? Pero la elaboración del plan la vas a tener que hacer. Entonces ahí estableces un poco con quién te vas a entrevistar o con quién vas a tener esas reuniones para, pues, preguntar, hacer esa auditoría, ¿no? Ver el cumplimiento de esos controles en esas reuniones, ¿no? Entonces, lo primero fundamental es hacer el plan de auditoría, es decir, establecer el calendario de las reuniones que vamos a tener para la auditoría. Una vez que queda claro eso y pues, se envían las convocatorias, o bueno, tradicionalmente se hacía presencial, ¿no? Ahora cada vez más pues, se hace en remoto, pues se establece el calendario y una vez se establece el calendario, pues empiezan las reuniones, ¿no? Y las reuniones normalmente suelen ser divididas por departamento, porque al final las preguntas que tú vas a hacer, pues por ejemplo, yo me reúno con el Departamento de Recursos Humanos, pues en esta reunión lo que trataría serían los puntos de la norma, pues por ejemplo, de la ISO, que hablan de los recursos humanos. Aquí, evidentemente, pues hay organizaciones que recursos humanos también hace, pues yo qué sé, son administración y recursos humanos y lleva temas de contrataciones o llevan temas de compras. Entonces, bueno, también tocarías algunos temas, ¿no? Esto todo es lo que tienes que evaluar o sea, cuando estás creando ese plan de auditoría, ahí es donde tienes que evaluar los departamentos que hay, la gente con la que te vas a reunir y, y es donde verías un poco cómo repartimos por departamento, ¿no? Y después lo que digo, una vez que estamos en la reunión, básicamente es eh, definir un poco la temática de lo que vas a hablar y en esa reunión pues les vas haciendo básicamente preguntas y ellos te van respondiendo, tú les vas haciendo más preguntas y evidentemente tienes que apoyar todo eso que te están diciendo con evidencias, ¿no? Pues a lo mejor si te están diciendo que nosotros gestionamos los incidentes de seguridad a través de una herramienta de tickets, pues normalmente pues se suele acceder a la herramienta, consultar esos tickets, ver que todo lo que se dice ahí más o menos
se va haciendo, incluso también se entran a veces en algunos sistemas o en esas aplicaciones. Y un poco el proceso sería ese, ¿no? Y después, una vez que tienes ya todas las reuniones, digamos que empiezas a generar un informe de auditoría. Después, normalmente, se suele tener una reunión de cierre, digamos, aunque tú ya durante las reuniones a lo mejor ya le vas, esto depende un poco de cada auditor, ¿no? Pero ya le vas adelantando un poco los hallazgos que has encontrado, pues digamos que se hace una reunión de cierre donde se explica todos los hallazgos que tú has encontrado. Y después se genera un informe y normalmente un informe y con unas recomendaciones asociadas, ¿vale? Y esto pues se le entrega al cliente y esto sería un poco todo, ¿vale? Dependiendo un poco del tipo de cliente, también se suele antes de este plan de auditoría, ¿vale? O durante cuando se está elaborando este plan, es muy habitual también que se planifique una semana, por ejemplo, pues para la revisión de la documentación, ¿vale? Si es una empresa ya madura, normalmente pues tendrá un cuerpo normativo, pues tendrá procedimientos, políticas y todo eso normalmente pues se suele hacer antes de todas las reuniones, ¿vale? Se revisa toda la documentación para que tú vayas a las reuniones, digamos, con eso más o menos leído y entendido, analizado. Entonces ya vas preguntando un poco en base al procedimiento que estabas leyendo. Vas En, centrando el en tiro algunos ahí. casos efectivamente, pero en algunos casos a lo mejor no es tan o no es posible hacer esa, no te pueden pasar o bueno, por diversas razones no es posible, pues digamos que vas analizando los documentos en la propia reunión, ¿vale? Eso también pues depende un poco del tipo de auditoría. Y yo creo que no me he dejado nada, creo que eso es un poco todo el grueso. Después eso, al final cuando se entrega el informe, lo que suele pedir el cliente es que seas conciso, es decir, que le digas un poco qué es lo que falla y qué es lo que tiene que hacer para corregirlo. Y en algún caso, pues tratar de priorizar eso, ¿no? Si es una auditoría, pues que enfocada un poco a certificar, pues normalmente suele haber este tipo o sea, suele haber tres tipos de hallazgos que suelen ser no conformidades, que pueden ser mayores o menores, pueden ser observaciones y luego hay oportunidades de mejora, ¿vale? Pero sin entrar en detalle, eh, básicamente es la priorización que tiene, la gravedad que tiene, ¿vale? Y si no se sigue digamos, este método de hallazgos, hay pues otros métodos que puede ser pues clasificación por riesgo, simplemente pues bajo, medio, alto o algo así. Bueno, aquí hay diferentes tipologías. Ujú. Bueno, yo creo que más o menos se entiende. Evidentemente, como tú has dicho, no es lo mismo tampoco una actividad de auditoría interna que una de certificación formal, pero bueno, el alto nivel, más o menos las etapas serían un poco esas. ¿Y qué perfil, ahora ya hablando un poco de personas, ¿no? Y profesionales que se dedican a esto, ¿qué perfil debe tener una persona que se quiera dedicar a este ámbito? La consultoría GRC, que al final es en lo que estás más centrado, aunque decías que efectivamente también un poco para descomprimir de vez en cuando, pues hacías trabajos más técnicos, pero a nivel Exacto. formativo, habilidades, skills, ¿qué es lo que se requiere de una persona? Ya hemos dicho que no hace falta que sea ingeniero, eso nos ha quedado claro. No, a ver, en general yo creo que la clave es que sea una persona bastante metódica en el sentido de que es importante no dejarse nada atrás, ¿vale? Al final esto va de revisar muchos puntos y muchas cosas. Es decir, si no tienes una buena metodología a seguir para ese cumplimiento de todos esos controles, se te puede quedar algo atrás. Entonces yo creo que tienes que ser una persona bastante ordenada, metódica, que también te Ujú. digo que conozco gente que no es tan metódica y lo sigue haciendo igual, ¿vale? Más desordenadamente, pero bajo mi punto de vista lo óptimo sería ser una persona organizada y metódica y tener un buen material de apoyo, es decir, un buen checklist o tener una plantilla de informe lo más desarrollada posible para tratar de... Claro, porque tú piensas que en las reuniones que vas teniendo, pues tú en la reunión puedes estar entendiendo perfectamente lo que te está contando un cliente, pero después a la hora de hacer el informe, pues tienes que tomar notas de esa reunión, a lo mejor no las tomas, pues apuntas algo que no entiendes. Entonces, bueno, si tienes a lo mejor un informe o una plantilla que más o menos ya lo tienes organizado y según vas preguntando, ya vas escribiendo, pues te queda todo mucho más ordenado, ¿no? Bueno, aquí pues hay evidentemente muchas formas de hacerlo, pero yo creo que la clave es ser una persona metódica y ordenada.
Vale, ahí Y también luego, a la hora de evidentemente, lidiar con personas, ¿no? También tendrás que tener eso, ciertos ahí, skills ahí va, sociales. ahí va. Porque, bueno, aquí hay diferentes tipos de auditor, ¿no? Pues hay gente que a lo mejor, pues vale, pues lo típico del poli bueno y poli malo, ¿no? Hay gente que le gusta más meter caña, digamos. eh, Otra gente que pues es más laxo, explica más las cosas. Ahí ya depende un poco de la persona, ¿no? Pero bajo mi punto de vista, creo que tienes que ser una persona empática, comprender al cliente, ¿vale? Nunca enfrentarte, no ser agresivo, ¿vale? Porque yo sí que eso es verdad, sí que me he encontrado con algunos auditores que son un poco agresivos en el sentido que parece que te están echando una bronca, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que eso, bajo mi punto de vista, eh, es lo contrario a lo que debería ser, ¿no? Una persona, tú, cuando te están auditando, deberías sentirte cómodo, digamos, para abrirte, para explicar todo. Y al final, el objetivo de todo esto es que la empresa mejore, detectar las cosas que están mal y los puntos que se pueden mejorar. Y si el cliente a lo mejor lo ve como que tú le estás echando una bronca, pues bueno, pues a lo mejor no entiende bien el motivo, ¿no? O no te explica, no se suelta o no se explaya y a lo mejor dejas de identificar cosas, ¿no? Creo que Ya, no, eso es y importante también es probable porque que incluso no te vuelva a contratar, ¿no? esa otra. Pero bueno, hay gente que funciona, ¿no? Así un poco más militar, o sea, ser así un poco más, más polimalo, digamos, y ir a sacar absolutamente todo lo que detectes. Bueno, aquí ya es un poco lo que cada uno quiera, pero bueno, yo creo que sí que debería ser una persona empática y entender al cliente, que el cliente tiene su trabajo además de atenderte a ti. Entonces, bueno, hay que comprender un poco al cliente y saber que pues él probablemente tenga sus problemas, esté eh, pues trabajando en otros proyectos que son los que facturan realmente, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, a veces es complicado. También es verdad que hay que pedirle esto mismo al cliente, ¿vale? Porque hay clientes también que te contratan y a lo mejor piensan que también eres un poco su esclavo. Entonces, bueno, yo creo que hay que exigirlo por las dos partes, no solo por la parte del auditor, sino por la parte del cliente, pero eso a veces es más difícil. Ya, ya, entiendo. Al final el que paga manda, ¿no? Oye, Sí, al final sí. y qué diferencias fundamentales ves entre estos perfiles y los que se orientan más a la ciberseguridad técnica? Diferencias. Bueno, eh, es importante tener también, creo yo, la parte técnica, lo fundamental es que seas bueno técnicamente, ¿no? Que puedas sacar muchas cosas, ¿no? También es importante en esa parte tener una capacidad para expresar bien tus ideas, pero yo creo que en este área es todavía más importante. Es decir, es muy importante saber expresar con claridad, pues por ejemplo, los hallazgos de auditoría, porque una cosa somos nosotros, los auditores, por ejemplo, que conocemos bastante en detalle lo que es la norma. Y a lo mejor tú le estás explicando esto a otra persona y le dices el control R4 organizacional 4 del esquema nacional, pues te dicen, es que no sé de qué me estás hablando, ¿no? Entonces, a veces hay que hablarle en su mismo idioma. Es decir, hay que expresar bien las ideas, dejárselo claro y tienes que decir, esto es lo que falla y así es como tienes que corregirlo. Vale, entonces yo creo que también es muy importante en este área, bueno, expresarse bien, por una parte, y por otro lado, pues tener esa capacidad para detectar esos hallazgos y tener esa visión de expresarlos bien, ¿no? O sea, un Ya, hallazgo entiendo. Sí, o es sea, eso es, explicarlo detalladamente. Eso es para mí, y a veces me resulta complicado, ¿vale? Porque también pasa en el técnico, ¿no? Tú tienes un hallazgo y tienes que explicárselo a alguien que a lo claro, mejor tienes no que entiende. traducirlo a negocio. Al final es un poco la Exacto, clave. Que él vea el valor a nivel exacto, de negocio y cómo se traduce eso en el negocio para que también te haga caso, ¿no? Efectivamente. Si exacto. no estáis Entonces, a en veces dos mundos muy, muy, muy separados. exacto, entonces a veces tienes que meterle, normalmente, ¿cuál es el punto que suele interesar a la gente? Pues el dinero, ¿no? Entonces en muchos casos tienes que hablar de las pérdidas que puede suponer Los o impactos. si tuvieses, claro, el impacto que puede suponer, pero sobre todo a la gente lo que le gusta es que le hables de dinero, cuánto me va a costar y esta herramienta cuánto me va a costar, cuánto tiempo voy a implementarla y si meto esto los usuarios se me van a quejar. Bueno, pues todas esas cosas creo que son importantes que la entiendan con un lenguaje natural. Claro. Y ser capaces incluso de cuantificar las pérdidas potenciales en caso de no hacer ciertas actividades o implantar ciertos controles también, efectivamente, al final.
El lenguaje del dinero lo entendemos todos, por suerte o por desgracia, está claro. Exacto. Aunque sea una estimación, muchas veces decirle, mira, pues a lo mejor pues, no te la inventas, ¿no? Pero haces tú una estimación que puede ser bastante a ojo. Pero tú le dices, mira, pues si dejas de hacer esto, podrías estar perdiendo este dinero, ¿no? Porque, bueno, pues Ujú. en base a esto, a esto, a esto, y puedes llegar a estimar económicamente, pues un poco las pérdidas o el coste de oportunidad, bueno, pues un poco todas esas cosas que le Mm. interesan. ¿Hay algún framework para hacer eso? Yo recuerdo que había hecho un post, me parece que de ENISA incluso había un framework bastante formal con todas sus formulitas para estimar esto, pero no sé hasta qué punto eso se está utilizando mucho en la práctica. A lo mejor se hacen estimaciones un Yo, poco más cualitativas. claro, sí, sí es que es verdad que he consultado alguno por ahí, pero normalmente solemos hablar de manera bastante genérica. O sea, Claro, pues no le das, le dices, esto te va a costar 3.000 euros. No, pues te va a costar entre esto y esto, más o menos. Un orden de magnitud para que el cliente entienda qué, qué es lo que sí, y puede. para que ordene y priorice también, está claro. Claro, y al Oye, final también le estamos. Ay, perdona, dime. Dime. no, no, termina, perdona. Nada, quería decir que muchas veces los clientes no entienden que el tiempo de las personas también es dinero. Entonces, muchas Claro. veces lo que nosotros solicitamos o le hacemos una recomendación es que necesitan personal, ya no digo exclusivo, pero dedicado a la seguridad de la información, ¿vale? Y esto a veces es lo más complicado, porque a veces pues o lo hace el informático o lo hace la persona que está con la ISO de calidad, entonces ahora también le cae esto. Entonces, bueno, es lo que más nos cuesta hacer entender a los clientes. Ya, yo siempre digo que son como caballeros con espadas de madera luchando contra dragones, porque estás a mil cosas y encima tienes que llevar la ciberseguridad como si fuese el que trae los cafés, algo así. En fin. Más o menos. Oye, y tú, Óscar, tú que, como decíamos, tienes un poco un pie digamos, en los dos mundos, ¿no? En las dos áreas, sobre todo en la parte de GRC, pero también en la parte técnica. ¿Ves ventajas realmente en trabajar en esta parte, en la parte de GRC frente a la ciberseguridad más técnica? ¿O por qué crees realmente que mucha gente considera más atractivo trabajar en aspectos técnicos? Es una buena pregunta. A mí, a ver, sí que es verdad que la parte técnica puede ser eh, muy apasionante, de mucha imaginación, bueno, pero también em, te puedes frustrar mucho porque hay veces que estás buscando cosas y no encuentras nada. Claro, pero es Em, que tú me estás en ese, diciendo la parte más bonita y creativa de trabajar en temas técnicos. Pues, por ejemplo, entiendo que cuando eh, me estás diciendo eso estás pensando en un test de intrusión o algo así. por Pero claro, ejemplo, luego pero también hay trabajos que son un poco más arrastrados de operaciones, ¿no? sí, Por o a lo ejemplo, mejor trabajando en un SOC o cosas de este estilo. o es lo que iba a decir, por ejemplo, más repetitivos, de a lo mejor revisar ciertas alertas. Bueno, Claro, lo bueno, que es lo que quería ahora cambiar, ¿no? Lo bueno de la estratégica, digamos, es que casi siempre tiene premio, digamos, ¿no? No premio, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, tú vas a ayudar a una empresa a implantar la ISO 27000. Pues cuando termines ese proyecto vas a conseguir que estén implantados o que estén certificados en la 27000, ¿no? Y eso creo que, bueno, te motiva o te gusta ver que las empresas van mejorando, que van consiguiendo cosas. Y bueno, creo que a lo mejor esa parte técnica, a ver, que también la tiene, ¿no? Porque la parte técnica, al final, si vas detectando cosas, sobre todo eso, en los pentest, así, si detectas algo súper llamativo, pues también les gusta, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que ver la parte bonita de esto de la normativa y es un poco eso, ¿no? El ayudar a crecer desde el punto de vista de la seguridad. interesante enfoque, ver esa parte así más gratificante. Yo al final, cuando hablo con gente, siempre digo tres cosas de la parte de GRC. Por un lado, que lo veo más de nicho, porque por algún motivo, y a lo mejor algunos son los que has mencionado tú, a la gente le gusta menos en general, eso es un hecho. Luego, Sí, eso es así. otra ventaja que veo es el tema de la estabilidad, en el sentido de que, pues efectivamente, si yo soy auditor y tengo que realizar un trabajo de tipo estratégico, yo analizo el alcance y soy capaz de hacer una estimación de tiempos, de costes y más o menos la incertidumbre se reduce mucho, ¿no? En el sentido de que, oye, yo sé que a finales de la semana que viene este trabajo va a estar terminado porque tiene este alcance y sé el progreso que voy llevando y demás. Y luego, en tercer lugar, y no menos importante, el tema de la estabilidad en cuanto a la propia evolución, ¿no? Del trabajo. Es decir,
al final los marcos normativos suelen ser estables. Por ejemplo, la última actualización de la ISO 27001 es del año pasado, pero la precedente creo que era del 2013. Habían pasado pues casi una década. En cambio, Sí. en temas de tecnología, lenguaje de programación y demás, es que, vamos, cada semana si te Es mucho descuidas, más volátil, sí, sí que es verdad. totalmente, totalmente. Te obliga a un Sí que es reciclaje verdad continuo. y exactamente, ese es un punto que antes se me fue, porque lo tenía en mente para comentar, pero se me fue. Y es que realmente si estás en la parte técnica tienes que estar súper al día. A ver, que también en la parte estratégica tienes que conocer un poco de todo, ¿no? Pero lo que dices tú es bastante más estable Claro, es otra velocidad. que lo técnico. La otra es que el otro tienes que estar, además es eso, tienes que tener una supercapacidad para estar todo el día evolucionando y todo el día cambiando. Eso psicológicamente pues también te frustra un poco, porque por ejemplo, ahora que ya controlo esta tecnología tal, pues ahora se deja de usar porque Microsoft Totalmente. o Google, pues ahora, no, o ahora, bueno, ahora el cloud, bueno, pues sí, pues a lo mejor el día de mañana pues es otra cosa. Entonces, pues ahora el blockchain, entonces, la inteligencia artificial, bueno, pues entonces te vuelves un poco loco y es como que no sabes nada. Sí, sí, desde luego. Ahí coincidimos. Oye, y ya aterrizando en tema de condiciones de trabajo, claro, es verdad que todo esto ha evolucionado mucho desde la pandemia, ¿no? Pero en general, ¿cuáles son las condiciones de trabajo de un auditor? ¿Puede, por ejemplo, hacer todo este tipo de actividades que hemos ido mencionando en remoto? ¿Se puede teletrabajar siendo auditor y trabajando en temas de GRC? Pues 100% o sea, se puede perfectamente, ¿vale? Sí que es verdad que en algunos casos eh, se deberían hacer visitas in situ, pues por ejemplo, sobre todo para la parte de controles físicos, pero es lo único que requeriría presencia física, pero aún así está habiendo auditorías que de certificación incluso que te permiten hacer eso, pues a lo mejor haciéndole pues un vídeo o pues ahora como pues estamos en videollamada, pues enseñarle un poco las instalaciones, etcétera. Es 100% posible. Yo, en mi caso, antes de la pandemia estaba haciendo trabajo presencial en la oficina y nos desplazábamos a cliente cuando había auditorías y tal, normalmente nos desplazábamos a cliente. Pero a partir también de la pandemia, em, el trabajo en remoto es prácticamente el 100%, ¿vale? Yo ahora en mi puesto de trabajo en Doing voy un día a la semana y porque me apetece ver a mis compañeros y estar con ellos y tal, pero realmente podría hacer el 99% de mi trabajo en remoto, ¿vale? Luego eso, algún trabajo más específico que requiera desplazamiento, pero vamos, ya te digo que el 99% lo puedes hacer en remoto, sobre todo GRC. Sí que es verdad que, por ejemplo, para la parte técnica requiere más presencia física, yo creo. Por ejemplo, para el tema de las wifis, normalmente pues tienes que ir físicamente allí a las instalaciones. Ya. No, o si hay un ciberataque, por ejemplo, de estos que son O sí, sí, importantes, pues entonces no te queda más que acercarte por allí, desplazarte al conectarte cliente, físicamente, extraer evidencias incluso, efectivamente. etcétera. Claro, sí que es verdad que yo creo que, de hecho he visto muchas ofertas, bueno, en LinkedIn o por ahí, pues llevan muchas ofertas y la gran mayoría últimamente están siendo o 100% remoto o remoto y algún día puntual algún desplazamiento. O sea que en general yo creo que la tendencia es que 100% remoto. Ya. Ahí siempre me queda la duda, si realmente es porque consideran que debe ser así o porque realmente hay tanta tensión en el mercado, ¿no? Entre oferta y demanda, y hay tanta demanda y tan poquita oferta de profesionales que no les queda otra porque si no la gente no aplica. Pero bueno, en Claro, fin. claro, es que a partir de la pandemia yo creo que cambió ahí un poco todo, ¿no? Antes era la gente sí, se teletrabajaba puntualmente, tal. Pero yo creo que a partir de la pandemia el 100% del teletrabajo pues es una condición que se valora mucho. Vale, Sí, yo sí, de hecho desde lo, luego. va- lo valoro. No, y además es un Desde el punto de incremento vista, de productividad y, ojo, y un ahorro de costes por ambas partes importante. sí, por lo que te comentaba, porque anteriormente a la pandemia muchas veces pues hacían reuniones presenciales, tal, y ahí es donde te das cuenta que muchas de las reuniones que se hacían las podías haber hecho Desde pues luego. por videoconferencia, perfectamente. Sí, sí. Luego hay trabajos que sí que es verdad que, por ejemplo, si vas a hacer a lo mejor una auditoría estar con una persona cara a cara, yo creo que facilita un poco el trabajo. Sí que es verdad que yo, ciertas auditorías, yo soy partidario,
auditorías y ciertos trabajos, creo que soy partidario de la presencia física, sobre todo por cercanía, que no quiere decir que se haga todo físico, ¿no? Pero bueno, cada cierto tiempo y tal, pues creo que es bueno el contacto humano. Sí, sí, ahí 100% de acuerdo contigo. Oye, ¿tienes alguna anécdota así interesante que quieras compartir, ya sea de prepandemia o pospandemia? Al final tienes casi 10 años de experiencia, habrás tenido múltiples situaciones Anécdotas, así anécdotas muchas, la verdad. Es que no sabría decirte una en concreto, porque esto, vamos a ver, anonimizadas, ¿eh? pero sí, sí. Pero sí, vamos a ver, por ejemplo, esto creo que ya lo conté alguna vez, pero bueno, esto fuimos a un cliente a hacer una auditoría también, y bueno, em, en un momento dado, pues persona una persona que trabajaba allí en la empresa a la que estábamos auditando, estaba de vacaciones, o bueno, no estaba en ese momento, y tenía en su puesto de trabajo pues una botella. Y yo, pues esa botella, yo no reparé mucho en ella y a mí me pareció basura, ¿no? Entonces, bueno, yo pues cuando nos marchamos ese día, recogí mi mesa, tal, tiré los papeles y esa botella, pues me pareció una botella, la tiré, pim, pam. Entonces, al día siguiente o a los 2 días que seguíamos trabajando en ese cliente, eh, llegó esa persona de su vuelta de vacaciones y preguntó por la botella, que había sido un regalo no sé si en Marruecos o no sé dónde era, y claro, yo no sabía dónde meterme. Yo estaba, pues yo decía, Ostras. madre mía, la que he liado. Pero bueno, es una anécdota que siempre la cuento porque dije, guau, es que no tiene nada que ver con el trabajo, ¿no? Pero vamos, me pareció súper curioso. O sea, que lo Fíjate de que la pensé que ibas botella. que ibas a decir que era su repositorio de contraseñas o algo, pero No, no, era no. peor, Bueno, a tenía valor ver, sentimental. anécdotas de ese tipo, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Pues fuimos a empresas y de repente dicen, no, nosotros tenemos todo perfecto, tal, y de repente llegas, bueno, pues la contraseña en un POSIT o la contraseña pegada directamente en un papelito debajo de su teclado, por ejemplo, o cosas así, o no, yo es que tengo todo perfectamente y luego pues a lo mejor tiene un fichero Excel con todas las contraseñas de todos los, incluso personal de IT, ¿no? Pues porque es más fácil para cambiar las contraseñas y es más fácil para tal. Pues anécdotas así, muchísimas. Ya, ya imagino, ya imagino. Oye, y en tu día a día, ¿qué herramientas sueles utilizar? ¿Cuáles son los imprescindibles para ti? E incluso a nivel de recursos también, de información o formación en general. Recursos como herramientas como tal, yo fundamentalmente, o sea, no me gusta focalizar en herramientas, en una marca concreta, digamos, pero al final yo utilizo Word y Excel, fundamentalmente. Vale, Pero bueno, no utilizas eh, ningún software de estos de IGRC que le llaman, ¿no? Realmente, no, ofimática en habitualmente general no. y... Ujú. Habitualmente no, sí que utilizo un montón de recursos como pueden ser las guías del CCNCER, que se me parecen súper interesantes, o procedimientos que incluso saca el INCIBE, que van sacando cosillas, o incluso de la Agencia de Protección de Datos. De NISA, como comentaba antes, también hay un montón de recursos interesantes. De NIST también hay cosillas muy interesantes. Y luego, pues, páginas web, foros y cosas así. También estoy en algunos grupos de Telegram, que eso lo descubrí hace relativamente poco, bueno, hace un par de años o así. Me empecé a meter en grupos de Telegram y que la verdad, a ver, no sé hasta qué punto es legal, ¿vale? Pero bueno, se comparte ya no solo lo que es el contenido de las normas, que eso, bueno, está un poco feo, pero, pero se comparte mucho conocimiento. Entonces, a lo mejor haces una pregunta de alguna cosa concreta, de cierto control que no sabes cómo implementar o que no sabes. Y la verdad es que hay una muy buena comunidad. Entonces, a veces, pues, no solo ayudar tú, sino recibir también feedback de cosas algún problema que tengas o tal, y me parece que hay muy buena comunidad. O sea, que ahí quizás buscando en Telegram directamente, ¿no? Por alguna palabra clave o Sí, algún pues por nombre de ejemplo, norma si o... se me ocurre, exacto, si que ISO 27000, pues hay grupos, creo que bueno, lo tengo por aquí, es expertos ISO 27000, creo que es. Ujú. Luego hay algunos de ciberseguridad más genéricos, otros incluso. Otra cosa que me pareció también súper curiosa es que el CCNCERT tiene un canal de Telegram, entonces, pues, por ejemplo, te avisa de las guías que van publicando nuevas, como se van actualizando. Entonces, a lo mejor te llega un Telegram y dices, pues mira, esta guía ahora me interesa para cierto cliente. Pues mira, pues es bastante útil. Notificaciones proactivas, qué chulo. Pues está muy bien eso, me lo apunto.
Oye, ¿y cuáles consideras que son las tendencias o amenazas y oportunidades que va a haber en nuestro nicho de cara a los próximos años? Pues también es muy interesante la pregunta y yo creo que, a ver, todo lo que es el tema normativo y tal, pues cada vez se está siendo más consciente, ¿no? Porque los ciberataques siguen llegando y cada vez la gente ya conoce las palabras como el phishing, ransomware o estas palabras que antes no sonaban tanto, pues ahora ya empiezan a sonar en gente más de arriba, ¿no? Más directivos y, y gente que tiene capacidad de contratación. Entonces, cada vez más se está tendiendo a pues, trabajar pues, con marcos como la ISO o marcos como NIST. Entonces, cada vez más las empresas están exigiendo, pues lo que comentaba anteriormente, ¿no? O bien a sus proveedores exigirle eso, o bien incluso implantarla internamente o cierto área, por ejemplo, implementarla. Eso por un lado. Y por otro lado, todo lo que es la parte de administraciones públicas, pues también tiene mucho trabajo por delante, porque tiene, o sea, el NS es de obligado cumplimiento. Y lo cierto es Ya, que sí, muchas están haciendo cosas, pero otras muchas no. Entonces, bueno, pues por ahí también todos los proveedores que trabajan para administraciones públicas, que son muchos, porque, bueno, en España hay mucha administración pública, porque piensa que administración pública pues puede ser desde la policía a una universidad, un sí, sí. colegio, vamos, que es que administración pública hay muchísimo. Entonces, al final ahí también hay muchísimo mercado. Y luego también otro tema importante también es el tema de lo que sería la fiscalización o el tema contable, ¿no? Que las auditorías antes, estas que comentábamos, pues tradicionalmente se hacían más en papel, digamos, y cada vez más estamos trabajando pues en sistemas en la nube o sistemas tal, y yo creo que todo por ahí pues puede ir tendiendo un poco todo, ¿no? También a requerir cumplir alguna normativa o hacer Sí, estas las auditorías auditorías. específicas, ¿no? La 27017 y todas estas. Claro, por ahí. Yo creo que por ahí puede ir un poco las cosas. Y luego todo el tema cloud, que ya, bueno, tanto NS como la ISO ya tiene controles específicos del cloud, pues cada vez va teniendo más peso todo eso. Ujú. Yo ahí Pero también vamos, yo creo que veo... Sí, dime, dime. desde luego yo creo que va a crecer, o sea, a crecer y de hecho echas un vistazo a las ofertas de trabajo y cada vez se están requiriendo más puestos de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a ir hacia arriba. Ya. No, además también está por otro lado luego, además de las razones que has expuesto, que te doy toda vamos, tienes toda la razón, está el tema de la presión regulatoria, porque al final los sistemas de información cada vez se están volviendo más críticos, la sociedad está totalmente digitalizada y las administraciones están viendo que esto es un problemón si no se le da caña en cierto modo, ¿no? A las organizaciones para que se pongan las pilas, con lo cual pues esto no va a hacer más que crecer y al final si te obligan pues no te queda otra, con lo cual efectivamente, por Sí, H o por a B ver, esto crecerá. claro, a ver, lo que molaría, y creo que en algún caso es así, es que realmente la gente está empezando a ser consciente, ¿vale? Otros no, aún todavía no lo son y hasta que lleven pues una multa o algo así, pues no reaccionan, pero sí que hay mucha otra gente que pues en eso, en administraciones o tal, y que ya tienen también una edad y que es difícil también entender todo esto cuando ya tienes, pues, pues tienes unos años y a lo mejor esto te queda un poco lejos, pues es complicado entender también todo esto, cómo funciona la ciberseguridad y qué riesgos hay. Y hay mucha gente que lo está entendiendo y lo está y está trabajando para mejorar. Entonces, bueno, yo creo que ese es el camino. Sí, sí, no, desde luego. Y además que ahora cada vez más se ve que a los vecinos le están ocurriendo cosas. Está bien incidentes por doquier, salen en la prensa todos los días, si no es el hospital de no sé qué, es la aseguradora, si no el banco, si no el... Y esto va calando, no queda otra. Sí, y Oye, sobre todo que hay incluso empresas que no son empresas de aquí al lado de Cuspedriños, o sea, son empresas que invierten en ciberseguridad y aún así, ujú, pues tienen estos problemas, ¿no? Entonces, bueno, la gente también a base de eso también se va concienciando, ya sea por miedo o por no sé lo que, pero ya. Oye, ¿cómo es el papel que antes lo comentabas un poco de refilón, el papel de la inteligencia artificial en todo esto? ¿Crees que le impactará de algún modo? Es que justo esta mañana me estaba hojeando un paper que habían colgado los de OpenAI, hablando un poco del futuro de las profesiones y el impacto de la inteligencia artificial, y hablaban de que entre el 80 y el 90% de todos los roles y profesiones que se desempeñaban actualmente se iban a ver impactados. De hecho, algunos, vamos, con impacto muy alto, de incluso el 100%, hablaban de los matemáticos y demás.
¿Cómo ves Sí, cómo crees que a ver, impactará aquí? probablemente impacte, pero yo, o sea, no sé si es por desconocimiento, porque aquí sí que es verdad que no, eso, vas leyendo las noticias de ChatGPT, que tuvo mucho boom y tal, pero Sí, sí, estamos eh, conjeturando totalmente, vamos, no tenemos ni idea. claro, yo es que no tengo mucho conocimiento en este ámbito, pero yo no soy tan, es decir, sí que va a afectar, pero pienso que no se van a destruir, por lo menos en el ámbito tecnológico no se van a destruir muchos trabajos, sino que se va a complementar, o sea, la inteligencia artificial va a complementar este trabajo. Yo, por ejemplo, pensando en mi trabajo, de hecho, lo estuve probando, ¿no? El chat GPT, por ejemplo, ¿no? Pues tienes una duda, ¿no? Pues mira, este control a lo mejor, no sé, pues se la preguntas y bueno, tiene una visión, pero detrás de esas preguntas tiene que haber una persona, o sea, tiene que haber una persona que sepa utilizar esa inteligencia artificial, pues si no esa inteligencia, pues, como su nombre indica, es artificial. Es decir, eh, sí puede ayudar, pero yo creo que van a tener que seguir existiendo pues, los puestos de trabajo habituales. Evidentemente, pues a lo mejor los que son más repetitivos, los que son un poco más predecibles y los que puedes automatizar de alguna manera con ayuda de la inteligencia artificial, pues bueno, pues a lo mejor se verán afectados. Pero no creo que sea una transición rápida o muy rápida, ¿no? Ujú. Es mi opinión. Pero a lo mejor en 2 años, mira, pues Ya, estoy en la calle, no sé. a lo mejor estamos cuidando jardines. No, yo creo que realmente va a impactar a ambos mundos, digamos, la cibertécnica y la parte más estratégica. Yo creo que sí, pero sobre todo a las operaciones, a la parte de operaciones, lo que tú has dicho, ¿no? Temas de cribado, análisis de incidentes, incluso respuesta automática, temas que sean muy repetitivos o que, bueno, sí, que en definitiva se pueden automatizar, le impactará mucho Sí, más. pero realmente yo creo que la inteligencia artificial en todos esos temas, o sea, ya estaba muy metida. Pues, por ejemplo, en el Sí, tema sí, de antivirus o tema de SIEM, todas esas cosas, sí, realmente ya utilizan inteligencia, o sea, aprenden o ven los comportamientos, ¿no? Pues ya. para bloquear Pero una IP, yo pues creo que al será una final, vuelta de tuerca más. Pero una vuelta de sí, a tuerca que ver, realmente no somos capaces todavía de comprender, al menos yo no, el impacto que va a tener. Esto claro, es como yo cuando. por eso te digo, yo tampoco alcanzo a ver más allá de ChatGPT, sabes que sí, que le preguntas cosas y la verdad es que sabe muchísimo, pero no sé, ver la aplicación todavía yo, por lo menos en mi caso, la veo todavía un poco, no la veo realmente, Ya. directamente. Yo veo que va a haber un impacto enorme, pero no soy capaz de concretarlo. Veo el qué, pero no veo el cómo. Pero bueno, en Sí, fin, me pasa un poco lo mismo. lo iremos viendo sobre la marcha. Oye, para cerrar un poco esta sección de la entrevista, ¿qué consejo darías a un oyente que quiera a lo mejor o bien orientar, porque es una persona muy joven, o bien reorientar su carrera hacia este sector, o para poder acceder a una empresa similar a la que te encuentras tú ahora, a nivel de formación o otros pasos que quizás debería Pues dar? yo creo que lo fundamental es que es algo que se está valorando mucho desde el punto de vista de contratación, es el tema de las certificaciones. Yo, por ejemplo, creo que es muy importante si vas a trabajar como auditor de ISO 27001, pues tener el lead auditor, por ejemplo. Y así, pues, por ejemplo, pues para la 22300 o para la 9000, o sea, aquí daría un poco igual, ¿no? Ujú. Creo que es muy importantes las certificaciones. Y en el lado técnico lo mismo, ¿vale? Yo estoy enfocado en la parte esta de normativa, pero sí creo que las certificaciones son importantes. Y luego no son certificaciones como tal, ¿vale? Pero hay cursos que dan las empresas certificadoras tipo AENOR o Bureau Veritas y estas, que son cursos que te dan también una especie de certificado, ¿vale? Por ejemplo, el lead auditor sí que te lo da, ¿no? Pero otros que no te llega a dar una certificación como tal, pero sí que hay unos cursos que te explica porque están muy enfocados a auditoría. Entonces, esos yo creo que sería un camino a seguir. Yo, en este caso, no lo he seguido. Vale, sí que es verdad que he hecho con Aenor, he hecho el lead auditor, pero tampoco he hecho, bueno, hice algún curso también más pequeñito, alguna cosa, pero vamos, que tienen programas de formación bastante completos. Y Ujú. desconozco también si hay, que entiendo que sí que lo habrá, másters específicos en esto, pero la verdad es que desconozco un poco, porque sí que es verdad, por ejemplo, el máster que hice yo, creo que había una o dos asignaturas que hablaban un poco de esto, ¿vale? Era un poco residual. Máster específico así de tema estratégico, normativo, gestión de riesgos, pues la verdad que no tengo mucha idea de eso. Y yo
a corto plazo tiraría eso, a certificaciones, porque es un poco lo que valoran las empresas. Vale, o sea que un poco la idea sería aprender, ¿no? Esos conceptos, adquirir esa base. Si tienes un curso de formación que luego la última etapa es la certificación, estupendo, y si no, primero adquirir esos conceptos por la vía que sea, hay diferentes cursos, opciones, como tú has dicho. Sí, y luego Esto es un incluso tema, investigar claro, mucho, claro. leer mucho, pues todas esas fuentes que dijimos, ¿no? En España principalmente, pues CCNCERT y ENCIBE, pues fundamentales y tiene un montón de material, pero muchísimo. Incluso tiene una herramienta de formación que tienes cursos gratuitos pero espectaculares. Ujú, Y hay que aprovecharlo porque al final es un recurso público dentro de lo que, o sea, es un recurso público al final. Entonces yo ujú. creo que sí, que eso hay que aprovechar. Creo que se llama Ángeles la plataforma de formación. Que ahora, Sí, me suena, sabes me que, suena. bueno, sabes que todas llevan el nombre de mujeres y creo que sí que es Ángeles. Pero si no es Ujú. Ángeles, pues es eso, Pilar, Inés, pues son todas las herramientas estas. Estupendo, pues nada, muy buenos consejos. Venga, pasamos entonces a la parte más personal de la entrevista. A ver, Óscar, ¿en qué has cambiado más desde la pandemia? Pues he cambiado, realmente he cambiado muchísimo. O sea, el hecho de tener que trabajar en casa, pues me ha hecho también cambiar, pues a lo mejor te levantas y ya al poco rato desayunas y ya estás trabajando, ¿no? Eso, pues eh, el ser capaz también de desconectar, porque claro, eh, tu puesto de trabajo también es tu puesto de ocio. En mi caso, pues a lo mejor pues estoy viendo a lo mejor una película en el ordenador o estás viendo, Ujú. pues estás viendo algo, un vídeo, lo que sea, y es difícil el desconectar, ¿no? El saber desconectar. Y eso me ha costado mucho a raíz de la pandemia, es el decir, para ya de estar en el ordenador y sal un poco fuera, La desconexión digital. descansa un poco, ya no solo físicamente, ¿no? De la vista, sino mentalmente, da una vuelta y eso, bueno, creo que lo he valorado bastante a raíz de la pandemia. El dar una vuelta por la naturaleza y descansar de todo el tema digital. Sí, eso nos ha ocurrido a muchos, yo creo. Oye, ¿qué libros han influido más en tu vida y por qué? Vale, vamos a ver. Libros. A ver, realmente yo no soy muy de leer porque ya en mi día a día me paso todo el día leyendo. Entonces, cuando termino, no me apetece demasiado terminar. Así que ahora estaba empezando a leer El sueño de mi desvelo, que es, bueno, no es novela, es de Daimiel, que es de tema baloncesto, ¿vale? De, mm, de la NBA y todo esto. Eh, pero libros que me hayan marcado, yo creo que estos de los típicos que leías de pequeño, ¿no? Estos sí que me marcaron, pues típico el Lazarillo de Tormes, ¿no? Y en especial a Esmorga, por ejemplo. Fue una cosa que además sacaba una película hace poco. Eh, Me marcó porque realmente el libro hablaba de cuatro borrachos, básicamente. Entonces me pareció curioso y me pareció que era una forma que estaba muy bien contado y no sé, me pareció curioso y que pudiésemos leer eso. Bueno, en este caso era en gallego y estaba muy bien escrito y no sé, me pareció muy curioso. Y luego, yo qué sé, pues por ejemplo, tenía apuntado aquí alguno, El final del juego de Julio Cortázar, que lo leí también hace ya bastante tiempo, pero lo recuerdo como algo que me llamó mucho, me entretuvo mucho, eran como cuentos cortos, no es como una novela, sino como cuentitos cortos, y me pareció fácil de leer y entretenido. Y ya te digo, como no soy muy de leer, pues yo qué sé, pues por ejemplo, Pilares de la Tierra lo leí, pero en su momento, pero es que me pareció un tostón, o sea, no soy una persona o sea, no un tostón, porque sí que es verdad que era entretenido, pero al ser una persona que no tiene un hábito de lectura, pues te cuesta leerlos muchísimo. Entonces, bueno, yo Vale, me quedaría con esos que comenté. venga, apuntados. ¿Y a quién quieres parecerte de mayor? Pues la verdad es que no sabría qué responderte a esta pregunta, porque realmente, bueno, sí, no me gustaría parecerme a nadie. Me gustaría ser lo más personal posible, lo más especial posible. Ya sé que todos nos parecemos a alguien, pero o lo lógico es que sea mi padre o a mi madre o no sé, o a, Bueno, mi a ser mi hermano mayor, auténtico. pero sí, yo creo que me quedo con eso, con ser alguien más especial. Tu mayor logro. Pues mira, pues logro yo creo que realmente
que, bueno, está un poco ligado con el profesional, ¿no? Pero para mí, viendo sobre todo cómo está la vida en general y las penurias que hay en el ámbito laboral, incluso compañeros, amigos que tengo que les cuesta mucho, eh, trabajan mucho, cobran poco y es muy complicado, pues valoro mucho el poder trabajar en algo que me gusta, eh, tener un horario flexible y para mí eso, o sea, trabajar y ganarme la vida de algo que me gusta me parece fundamental. ¿no? Desde luego. ¿Y tu mayor error, ya sea profesional o personal? Pues, a ver, errores muchos, ¿no? Pequeños. Yo creo que uno de los mayores errores fue cuando entré en la carrera pensar que iba a ser lo mismo que el bachillerato y estudiar una semana antes y después pues me llevé la hostia, ¿no? Que creo que le pasa a muchos. Pero En bueno, mi caso también. El esa, primer cuatrimestre fue un desastre. bueno, que yo creo que había probado una, creo. Y luego, personal, pues yo creo que haberme metido en la música de pequeño, en cualquier cosa. Yo ahora mismo toco la batería, pero me hubiese gustado meterme desde pequeño con cualquier cosa de música, ya sea algo relacionado con la música. Eso es, si algún día tengo hijos, creo que trataré de meterle la música desde pequeños. No, no hagas eso. No, no reflejes tus... no, no. Eso lo hago yo con mi hija también. Ahora quiero hacer triatleta, quiero que aprenda a nadar ya con 2 años, como yo nunca lo he hecho. Y A ver, eso no es bueno. pero, o sea, no obligar, pero si no, me refiero, tratar de darle, yo creo que la música es buena en general para todos. Sí, 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 sí. No me refiero a estar 8 horas tocando un instrumento, ¿eh? Me refiero a pues darle conocimiento, pues a lo mejor estudiar algo relacionado con música, Sí, sí, no, siempre creo está que es muy claro. positivo. Y si Darle no, pues opciones, darle opciones. escuchar Exacto. diferente música. Sí, sí, sí. Pero no como el padre de las Williams, no, no, está claro. No, eso no. Vale, ¿y quién te ha enseñado más sobre tu carrera, tu oficio, vamos? Pues yo creo que, bueno, mi novia, aunque puede parecer que no tiene nada que ver, ella es trabajadora social, pero en temas de cómo afrontar las cosas sí que me ha ayudado mucho últimamente, sobre todo. Y luego en tema profesional, pues yo creo que Bernardo, que lo conoces, Ujú. tanto Manu como Bernardo, que fueron un poco los que me acogieron cuando entré en Improsec, yo creo que fueron fundamentales para mí. Y creo que a lo mejor también pues con Noé he aprendido bastante, que fue también una compañera que tuve, incluso pues con Yago Fortes también aprendí muchísimo. Y con, pues, por ejemplo, con Paz y Juan, que fueron, estoy aprendiendo muchísimo, que son los socios principales de Doing, pues yo creo que son fundamentales, fundamentales. Y, Óscar, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo y lo que menos te gusta? Lo que más me gusta es un poco lo que te comentaba antes, la flexibilidad que tengo. Porque yo con tal de hacer mi trabajo, realmente puedo, pues a lo mejor tomar una mañana libre o pues un día, pues ir a hacer, no sé, ir a comprar, ir a lo que sea y no, me parece fundamental. Y lo que menos, pues quizás la parte de las auditorías a veces, eh, cuando tienes muchas reuniones seguidas, de hecho, mira, estoy un poco afónico, porque cuando tienes muchas reuniones seguidas, acabas un poco cansado de, no solo de hablar, sino de escuchar, de prestar atención. Me parece complicado eso, el estar todo el rato atento, todo el rato en tensión, ¿no? O despierto. Vale, venga, tomo nota de la indirecta. Vamos entonces ahora a una serie de preguntas rápidas, respuesta telegráfica. ¿Android o Venga, iPhone? Android, ¿Windows, Linux o Mac? Windows, aunque Windows o Linux, Mac no. Venga. ¿Ave nocturna o madrugadora? Ave nocturna, sin duda. ¿Qué has desayunado hoy? Pues una tostada de aguacate con tomate. Un sitio para comer y un plato. Un sitio, pues por algo típico. Bueno, yo soy de Vigo, aunque ahora estoy viviendo en Orense. El porco, pues una tapa de lacón. ¿Artista favorito? Muchísimos, pero no sé, si me tuviese que quedar con alguno, a lo mejor un grupo que ya no existe, pero Beryl Charak me gusta mucho. ¿Película o serie favorita?
El Gran Lebowski, una Un película. deportista. Sí, la conozco. Deportista, bueno, te podría decir muchos también, pues no sé, Ana Peleteiro, por ejemplo. Un personaje famoso. Eh, es que habría muchos también, pero yo qué sé, por decir uno, Pau Gasol, que también es Valía para la deportista, anterior también, pero sí. Una marca, venga. Tu marca marcas aquí sí preferida. que no te, pues te diría igual Hacendado o algo así, ¿sabes? Porque no, la verdad es que no, Vale, no tengo pasa ninguna marca palabra. así. Sí, 3 hobbies pasa palabra. principales. El baloncesto y luego tocar la batería y otra que está también relacionada con la música, pero ir a conciertos de música en directo. Vale. Ahora, ¿qué 3 personas te llevarías contigo si estuvieras atrapado en una isla desierta? ¿Y qué 3 objetos? ¿Y por qué? Personas, bueno, me llevaría, creo que a mi novia, a algún amigo y a lo mejor a mi perro, aunque no es una persona, pero Bueno, bueno, es a lo mejor. convalidada. Porque creo que con eso, mira, de hecho, mira, justo fue decir mi perro y aquí está Está ladrando. reclamando. Eh, pues nada, pues básicamente por tener un poco de todo, ¿no? Vale, objetos, pues yo me llevaría pues algo tipo una caña de pescar, un cuchillo y no sé, pu- un saco de dormir o algo así, para sobrevivir básicamente. Con eso yo creo que entre piedras, el fuego y tal, pues algo así sobreviviría. Muy bien. ¿Y qué superpoder te gustaría tener? Pues creo que desde siempre me gustó poder volar. No sé por qué, pero siempre me gustó. Pues quiero ir a este sitio, pues mira, voy volando. No sé, siempre me gustó. Venga, estupendo. Es un sueño recurrente. Vale, pues venga, ahora para terminar, Óscar, nomina a 2 personas que conozcas para venir al podcast, que tengan relación preferentemente, lógico, ¿no? Con la ciberseguridad o la tecnología y el motivo. Pues No, nombre y apellido, porfa, que si no, vale, bueno, no les he comentado nada, pero son dos personas también bastante influyentes, como ya he comentado, que son Manuel Bañobre, que es responsable de seguridad en Iberconsa, y Noelia García, que trabaja también en gestión de riesgos en KPMG. vale, genial. ¿Y dónde pueden los oyentes encontrar más información sobre ti o dónde pueden contactarte, si lo deseasen? Pues a través de LinkedIn, fundamentalmente es un poco lo que no tengo ningún blog ni nada, no tengo tiempo para dedicarme a, digamos, a mi propia marca personal, pero vamos, por correo electrónico o a través de LinkedIn me pueden contactar perfectamente. Estupendo. Pues, Óscar, si hubiese alguna última reflexión que quieras dejar a nuestros oyentes o algo que no hayamos tratado y que quieras decir antes de terminar, el micro es tuyo. Nada, yo creo que ha sido una charla muy interesante. Hemos tocado un poquito de todo y fundamentalmente lo que me gustaría es tratar de aportar para que, para que la gente que nos pueda escuchar, sobre todo si son gente que tiene capacidad de contratación, pues que le dedique tiempo y esfuerzo a la seguridad de la información. Y no quería decir la palabra dinero, pero bueno, dinero para la seguridad de la información. Y con eso, pues Presupuesto, nada, que presupuesto. encantado de estar aquí. Venga, genial. Oye, pues muchas gracias por tu tiempo, Óscar, y estamos en contacto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y antes de cerrar, recuerda que si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, puedes visitar escuelatecnologicadaferral.com/masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de 1 hora y media, donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. Y como los freelance no podemos desperdiciar ninguna ocasión para vendernos, me gustaría comentarte además que si necesitas un consultor para realizar campañas de formación y concienciación en tu organización en materia de ciber, definir un programa de seguridad de la información, conducir alguna auditoría normativa o hacer desarrollo de producto o I+D, puedes contactarme en oscar.iglesias@daferrasecure.com o visitar la web con el mismo nombre de dominio. Esto ha sido todo por hoy. Te doy las gracias por escucharme. Si deseas suscribirte y valorar positivamente el programa en tu plataforma habitual, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcasts o YouTube, ayudarás a la difusión del podcast y a que otros como tú puedan disfrutar con estos contenidos. Pero valoro más que lo compartas con conocidos, familiares o amigos,
a quienes creas que estos contenidos o recursos que ofrezco puedan aportarles. Y si puedo ayudarte en algo a nivel personal o profesional, o quieres hacer cualquier pregunta, comentario o sugerencia, sabes dónde encontrarme. Ten cuidado ahí fuera. What is this, son? What's going on?